al equipo que por favor nos grabe para saludar con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Ricardo Sevilla, quien hoy pues, tiene una investigación especial muy interesante. Ya lo conoce usted, el escritor, el periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué dices? Muy bien, querido Toño, público memorioso, bastante desvelado, pero aquí con los datos duros. Y fíjate que hicimos la tarea que nos encomendaste, pero también la tarea que el presidente López Obrador le encargó ahí a los reporteros de la fuente presidencial, y que yo esperaba que hoy también se desvelaran y presentaran esa información, porque es una información muy, muy interesante y que retrata de cuerpo entero la corrupción que hay, corrupción rampante en el Poder Judicial de la Federación, particularmente en dos de los tribunales más importantes de este país: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, y en primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya tenemos los datos duros, querido Toño, de cuánto chayote le están dando a los medios de comunicación corporativos. Ahí están santo y seña, y se los vamos a ir platicando para que usted vea qué periódicos comieron pavito, pero cómo se va incrementando trimestre con trimestre todo este dineral, porque es un dineral, querido Toño. Aquí en Sin Censura solamente nos juntamos con los aplicados, con los del cuadro de honor. Mire, cuando yo era más jovenzuelo decían, ahí están los nerds, ¿no? Y está el muy nerd de Toño y no sé qué, ¿no? El scout me decían. Pero, pues qué bueno, ¿no? Estar aquí con lo del cuadro de honor, con el aplicado que se hizo la tarea y que nos tiene en estos momentos una investigación muy a fondo de estas infamias en las que incurre el Poder Judicial y sobre todo de los que reciben estas infamias, de esos infames sujetos, mire, lo digo tantas veces porque eso es lo que son, estos infames que se detentan como los líderes de opinión en los medios de comunicación corporativos, que son cabezas parlantes que creen que no merecen ellos que alguien les dirija la palabra, que se sienten por encima de todos y que es una bola de ignorantes, además, ¿no? Eso es lo peor de todo, ignorantes lectores de prompter. Y para lo que sí están muy buenos, pues es para recibir su chayotito. ¿O chayotote, Ricardo? Un chayotote, querido Toño, público memorioso. Y si quieres, vamos arrancando, y ahorita aquí, conforme vaya presentando las imágenes, mi querido don David, se lo vamos platicando. Le doy una introducción, usted ya lo sabe. El presidente López Obrador preguntó hace un par de días cuánto gastaría la Suprema Corte de Justicia de la Nación en publicidad. Y hoy aquí en Sin Censura, en este reportaje especial, raudo y veloz como pues se estila entre los periodistas que sí nos dedicamos a este tipo de cosas, pues bueno, le vamos a responder con datos duros, para no ir más lejos, que en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación gastó más de 20 millones de pesos, y ese mismo año, porque fuimos un poquito más allá, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dilapidó más de 13 millones de pesos en banners, en inserciones en medios de comunicación, particularmente medios de comunicación de la derecha. Es decir, de lo que le estoy hablando es que en 2022, entre ambos organismos gastaron más de 30 millones de pesos en publicidad. Prácticamente son más de 35 millones de pesos. Y fíjate, al revisar el gasto de comunicación social correspondiente a 2022, pudimos constatar que la Dirección General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia gastó a manos llenas en lo que usted quiera: robaplanas, medias planas, cuartos de planas, quintos de planas, que quién sabe qué sea eso, pero gastó que da pavor. En el primer trimestre, le pongo el caso, la Secretaría General de la Presidencia de la Corte autorizó un pago, digamos, medianamente pequeño, casi medio millón de pesos. Para decírselo con datos duros, del 1 de enero al 31 de marzo, la Corte gastó 494,832 pesos.
se los estamos poniendo incluso en letras rojas porque a veces no se veía y entonces ahora decidimos ponerlo para que usted vea de qué se trata. Sin embargo, fíjese, los pagos a la prensa corporativa se incrementaron dramáticamente el siguiente trimestre. Ya no fue $500,000, ni siquiera el doble, es decir, no fue ni $1,000,000. La Corte, vaya usted a saber bajo qué razonamientos o sin razones, decidió gastar del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022, agárrese, 7,724,571 pesos, más de 7 millones de pesos, sí, pero los ministros de la Corte, Toño, quizá deseaban que en Milenio, en Reforma, en Excelsior, en El Economista, en Televisa, cenaran pavo y lomo en diciembre, porque el último trimestre de ese año lo cerraron con todo. Y con todo son más de 10 millones de pesos. Sí, dilapidaron más de 10 millones de pesos, prácticamente 11 millones de pesos. Se los digo con todas sus cifras. 10,944,533 pesos. Y eso, fíjese, usted está viendo acá las imágenes de todos estos medios de comunicación que no en vano les llamamos medios de comunicación chayoteros. Aquí, incluso al diario oficial de la Federación, ahí está lo que le decía, un quinto de plana, porque hasta para eso pagan. Estamos hablando de que casi pagaron 28,000 pesos al diario oficial de la Federación para publicar las licitaciones. Ahí estoy, aquí está usted viendo el listado de chayoteros. Los puede usted ver, El Financiero, 24 Horas de Puebla, Excelsior, Reforma, El Universal, a la Jornada también le dieron al Heraldo de México, El Economista, a todos les dieron un dineral. Y bueno, a la Jornada he de decir que me sorprendió porque no le dieron tanto como por ejemplo sí le dieron a Televisa. Aquí está usted viendo por trimestre los gastos. Esto es la Dirección General de Comunicación Social a través de la Secretaría General de la Presidencia, y la Suprema Corte de Justicia avaló todos estos gastos. Es un listado que da miedo. Y ahora, hubo un documental, Toño, un documental llamado documental Caníbal. Caníbal, así se llamó el documental, y entonces llama poderosísimamente la atención que la mitad de ese presupuesto en publicidad se fuera para dar a conocer ese documental. Un documental que además se los produjo Televisa. Un documental que les costó más de 14 millones de pesos. Entonces, fíjese usted nada más, gastaron en el documental pagado a Televisa, que por cierto, el señor que firmó el contrato, ahora desde luego es un virulento crítico de la Cuarta Transformación, es Javier Tejado Dondé, que era en ese momento uno de los hombres fuertes de Televisa. Él firma ese contrato de más de 14 millones de pesos, y entonces está eso por un lado, los 14 millones de pesos que gastaron en ese documental, y después viene la publicidad. Y entonces, si estamos hablando de que la Suprema Corte de Justicia gastó alrededor de 25 millones de pesos en publicidad el año pasado, pues le estoy hablando de que más otros 14, estamos hablando de casi 40 millones de pesos. 40 millones de pesos en 3 trimestres. Hay un trimestre que no está reportado, eso nos llama muchísimo la atención porque ellos hablan de transparencia y no es así. Una de las cosas en las que incurren en mentira, y es algo que estamos esperando la respuesta de la Suprema Corte de Justicia, porque ellos habían hablado que iban a invertir 8 millones. Si a eso se le puede llamar una inversión, desde mi punto de vista es dilapidar. Pero ellos hablaron de que iban a asignar una partida de 8 millones de pesos para publicidad, pero gastaron
casi 25 millones. Entonces, ¿cómo fue que lo hicieron? Vaya usted a saber bajo qué urdimbres se ampararon. Esto es algo que se tiene que saber. En un momento más vamos a subir fragmento por fragmento con la explicación correspondiente, tal como se lo estamos dando aquí, pero para que usted pueda compartir y para que algunos perezosos también de nuestros compañeros pues puedan robarse, como suelen hacer, el trabajo que hacemos acá en Sin Censura, que hacemos en los datos duros, pero no importa, lo importante es que usted lo sepa, lo importante es que usted esté informado. Ahora, eso no es todo. Además de este dinero, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una gran lectora de la revista Nexos, de la revista Letras Libres, del periódico La Razón, del periódico El Financiero, de todos estos periódicos, y por ahí tenemos una orden de pago. Aquí nos está poniendo mi querido don David las imágenes de estos señores. Usted ve a Héctor Aguilar Camín, que es el dueño. Ahí, por cierto, esta portada es terrible, el ciudadano Sheridan, que es pues una vendetta que ya tienen desde hace tiempo entre Enrique Krause y Guillermo Sheridan con el presidente López Obrador, una vendetta de parte de ellos, desde luego, y bueno, le dedican esta clase de portadas. Pues ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les importa, les parecen revistas muy, muy interesantes, tan interesantes que ahí, a ver si me pone ahorita esa, mi querido don David, donde se paga en publicidad, es algo completamente delirante. Estamos hablando del Tribunal Electoral. Esta es la Dirección General de Recursos Financieros, esta es la Jefatura de Unidad de Programación y Presupuesto, esta es la Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral. Bueno, pues ahí en el Tribunal Electoral tuvieron a bien también gastarse una partida interesante, y esa partida interesante fue dilapidar más de 13 millones de pesos, 13,657,761 pesos en publicidad a los mismos medios de comunicación que le estoy hablando. Entonces, vaya usted haciendo su suma, 25 millones de pesos en la Suprema Corte de Justicia, más de 13 millones de pesos acá en el Tribunal Electoral, pero eso no es todo, porque como le decía, son grandes lectores de todos estos medios de comunicación. Y dijeron, bueno, pues no nos basta darles chayotito, también hay que comprarles sus publicaciones, ¿sí? Sus publicaciones. Y entonces tenemos aquí, y en un momento se lo vamos a colocar ahí, mi querido David, tenemos una orden de pago donde viene en la cantidad que se le pagó pues a estas revistas. Son más de 100,000 pesos, 111,765 pesos, exactamente esta mera. Esta es muy interesante, pues platicarla, porque aquí estamos hablando de que estos personajes, y tenemos otra, mi querido David, aquí viene el total, pero fíjese, hay otra donde vienen estos medios de comunicación. Aquí los está usted viendo, y para que se dé un quemón, como decimos, ahí tiene lo que le pagan a Excelsior, ahí tiene lo que le pagan al Universal, lo que le pagan a Ovaciones, a la Prensa, al Financiero, a la Crónica, al Gráfico, al Economista, todo lo que le pagan a estos medios de comunicación. Ahí vienen las revistas, usted las puede ver. Por ejemplo, le pongo un caso, a la revista Vértigo. ¿Le suena la revista Vértigo? Ah, sí, es de Ricardo Salinas Pliego. Justamente ahorita Toño estaba platicando de este personaje, y bueno, pues a ellos se les hace una muy buena idea pagarle a Vértigo 50,000 pesos. Son contratos trimestrales también, y entonces cada trimestre le dan sus 50,000 pesos por Vértigo. Anexos también, Anexos le dan 70,000 pesos, a Letras Libres le dan 80,000 pesos. Estamos hablando de cantidades trimestrales. Entonces, este es el de ese trimestre. Aquí usted está viendo la fecha de entrega es del primero de enero al 31 de marzo de este año. El documento, fíjese, se firma en diciembre de 2022, y
se está ejerciendo. Son contratos trimestrales. Entonces usted vaya viendo, ya tiene usted más o menos la idea de por qué están tan enardecidos, de por qué están tan enojados. Estos documentos no nos los inventamos nosotros, estos documentos son del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son de la Coordinación de Comunicación Social de ese tribunal, de la Dirección de Comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces ya empieza a cobrar sentido si no lo hubiera cobrado antes, Toño. ¿Por qué están tan enardecidos y por qué hay esta defensa a ultranza en los espacios como Radio Fórmula, como El Financiero, como Milenio? ¿Por qué este señor Donde, que así se apellida, tiene una animadversión particular en contra de la Cuarta Transformación? Porque no solamente es columnista del Universal, sino que además era uno de los hombres fuertes que firmaba esta clase de contratos ahí en Televisa. Y entonces ya nos vamos percatando por qué hay esta clase de dolor. ¿Por qué estos personajes están llorando y supurando? Si estamos hablando de contratos que implican pues prácticamente más de 30 millones de pesos, más un documental de 14 millones de pesos, estamos hablando de muchísimo dinero y estamos hablando de que se lo gastaron en menos de un año, Toño. En este año todavía los trimestres no están completados, pero los vamos a colocar también para que usted se vaya dando cuenta. Empiezan ellos, digamos que pian pianito, como dicen aquí en mi barrio, y aquí fíjese, dice, y qué buen ojo tiene aquí mi querido don David, del 1 de abril al 30 de junio de 2023. Ahí es pian pianito, 1,194,126 pesos. Pianito. ¿Quiénes son los consentidos? Véalos usted. A Expansión le dan más de 400,000 pesos. A Televisa le dan más de 122,000 pesos. Al Universal le dan en esta, pues algo no muy jugoso, pero le han dado que da gusto, pero es nada más por un cuarto de plana, ¿eh? Por un cuarto de plana le pagan más de 32,000 pesos. A La Jornada le pagan 10,000 pesos. Así que cuando está llorando Marco Levario, cuando están diciendo, es que La Jornada y Televisa reciben las mismas cantidades, no, señor, para nada. Aquí está usted viendo cuánto le da la Suprema Corte de Justicia, y entonces son millones y millones y millones de pesos que están en el limbo, Toño, porque insisto, el Plan de Comunicación Social 2022 decía 8 millones de pesos, pero cuando vemos en los gastos que se aventaron más de 25 millones de pesos, eso es la locura. ¿Dónde quedó el resto del dinero? ¿Dónde está? Nos lo tienen que explicar en la Suprema Corte de Justicia. Ya les escribimos desde el día de ayer, porque ya teníamos ayer en la noche estos documentos que ahora le estamos mostrando a usted, pero es hora, son las 11:24 de la mañana del 25 de octubre de 2023, y es hora que ni la Suprema Corte de Justicia ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han dignado a respondernos. Y esos son los datos duros del día de hoy, mi querido Toño. Híjole, qué grueso está esto. No solamente los mexicanos seguimos manteniendo a estos medios chayoteros vía el Poder Judicial, sino que además les compramos los mexicanos estas porquerías de revistas que tienen para que sean pues disque compartidas en la Suprema Corte y etcétera, este tiraje de revistas, de publicaciones que yo insisto hasta el cansancio, no sirven ni para envolver papayas o para envolver vasos en caso de que nos estemos cambiando de casa, como esa revista infame de este señor infame. No sirven ni para los aguacates, sirven para ponérselos al perro. Ay, o sea, imagínense, ¿no? Con estas ilustraciones infames, sirven para ponérselos al perrito, a la perrita y que haga sus necesidades en esas publicaciones. Pero mire, esto es a costa de los mexicanos. Le voy a pedir al equipo que nos grabe, querido Ricardo, porque me permito recordarle a usted que nos ve y que nos escucha, que a principios de este sexenio se dio a conocer la información oficial
sobre los excesivos gastos ultramillonarios del gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial. Y en esto se especificaba que, por ejemplo, de las entidades ganonas, pues estaba la empresa de Joaquín López Dóriga. Se mencionó cómo es que se destinaban millones, no solo para que pasaran los mensajes gubernamentales de Enrique Peña Nieto en los espacios de Joaquín López Dóriga, sino por columnas y por mensajes radiofónicos, mensajes editoriales en espacios radiofónicos, ¿no? Mi pregunta para ti, Ricardo, es, ¿habrá la posibilidad de saber si más a fondo, si en algún momento, además de todo, se les está pagando directamente a algún periodista, columnista, comunicador? Si se podría comprobar esto de alguna u otra forma con datos oficiales del Poder Judicial. Sí, sin duda se puede saber, querido Toño, porque hay contratos muy específicos. Estos son los contratos digamos, legales, ¿no? Hay otros contratos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son los contratos por obra determinada, los contratos por trabajo profesional. Entonces, ahí hay un listado. No es muy accesible porque nosotros ya lo hemos intentado en varias ocasiones, hemos dado varios números, pero siempre hay varios nombres, perdón, y la Suprema Corte de Justicia, como el Consejo de la Judicatura y otros organismos, siempre dan vueltas y dicen, no tenemos a disposición eso. Sin embargo, como te decía, y eso me parece muy relevante subrayarlo, hay personajes dentro de los mismos organismos que no están de acuerdo con estas versiones. Cuando veo yo que se hace pues una evaluación injusta a los trabajadores del Poder Judicial, digo injusta, es que no todos son esa élite y no todos son estos personajes que vemos en las marchas. Hay personajes muy sensatos y esos personajes sensatos nos están escribiendo. Esa gente nos está diciendo, ¿sabes qué, Ricardo? Aquí la cúpula burocrática es la que se está quedando con todo el pastel y entonces ellos son los que nos acercan a ese tipo de información. Entonces, en esas fuentes que tenemos al interior de esos lugares y que por obvias razones no vamos a echar al fuego, como quieren estos burdos neoliberales, pues bueno, voy a preguntar si hay posibilidad de que nosotros podamos acceder a ese tipo de información y si lo logramos, querido Toño, pues indudablemente lo presentamos raudos y veloces, porque valdría muchísimo la pena pues que nosotros tuviéramos el listado de quiénes son esos chayoteros. Ahora, eso sería una parte. Acuérdese usted, son estos contratos de publicidad, son los contratos individuales, pero también y desafortunadamente son los sobrecitos amarillos, esos sobrecitos amarillos que ya desde hace muchísimo tiempo implementó el PRI, que adoptó Acción Nacional, y que continuaron con diferentes gobiernos dándole a estos periodistas que hoy son por esa misma razón ricos inexplicablemente, pero que pues están siendo pagados a veces por los propios ministros, por tal o cual ministro en particular. Oye, échame una manita, no te preocupes, mira, aquí te va esta ayudadita. Y bueno, pues entonces son tan corruptos esos personajes como son los corruptos ministros, querido Toño, pero vamos a estar investigando porque es una muy buena pregunta. Sí, no, y la verdad es que vemos efectivamente una defensa absoluta de esas cabezas parlantes a un poder judicial que es indefendible. De hecho, estoy con esto, voy a tirar al agua a don David, pero voy a ver si es posible que podamos recuperar, querido Ricardo, para que lo analicemos tú y yo y veamos cómo está la cosa, analizar pues la zarandeada que les puso el compañero Manuel Pedrero a pues unos jovencitos que estaban participando en un foro ahí de Televisa, de estos sumamente flatulentos, y que verdaderamente intentaban defender a ultranza al Poder Judicial, pero pues sin ningún tipo de argumento. Y pues obviamente Manuel Pedrero les dio su buena zarandeada, solamente audio, déjenme ver si lo podemos conseguir por ahí para que se lo pueda mandar a don David. Pero mientras tanto, sí me gustaría mencionar, querido Ricardo, y le pido al equipo que nos grabe,
que es verdaderamente lamentable el actuar de los medios de comunicación corporativos en estos momentos en cuanto a cualquier cosa que se oponga a López Obrador, cualquier cosa que huela a López Obrador, mi querido Ricardo, es motivo para que ellos lo tomen y lo exploten hasta sus últimas consecuencias. Hace unos momentos lo comentábamos con Vicente Serrano, cómo es que el nuevo comandante Borolas, Felipe Calderón, en medio de su calidad nefaria, la calidad nefaria que tiene, se le puede llamar así, ya se colgó de la tragedia que viven muchos guerrerenses ante el paso del huracán Otis. Y está utilizándolo para pues sacar raja política, para culpar de todo lo que puede al presidente López Obrador, algo que es verdaderamente cuestionable, ¿no? ¿Qué opinas de esta circunstancia, querido Ricardo? Hace un momento, querido Toño, escribía yo precisamente en la red social de X algo al respecto y bueno, pues a mí me parece terrible que estos personajes de derecha siempre mezquinos estén tratando, como tú bien apuntas, de sacar raja política y de culpar al gobierno de López Obrador de estas circunstancias naturales. Se puede cuestionar, desde luego, y se debe cuestionar al gobierno de Guerrero, se puede cuestionar y se debe cuestionar a la gobernadora Evelyn Salgado, pero definitivamente no se puede prever este tipo digamos, de circunstancias naturales y sacar todo eso para finalmente tratar de apuntalar la desaparición de un fideicomiso como el Fonden. A mí me parece delirante. El Fonden, como la mayoría de los fideicomisos, acumulaba muchísimos recursos a través de opacidad. Eran los fideicomisos y siguen siendo los que existen, cajas chicas de los mismos personajes que eran los personajes que dirigían, por ejemplo, el Fonden. Yo me acuerdo mucho de los cuestionamientos a Claudia Ruiz Massieu, que fue en determinado momento la secretaria de Turismo, y entonces el Fonden ya estaba siendo señalado. Desde hace mucho tiempo este fideicomiso era señalado de corrupción, y yo me acuerdo en varios hechos naturales. Yo no llamo desgracias naturales porque la naturaleza tiene una razón de ser en sí misma que difícilmente vamos a llegar a comprender. Sin embargo, pues evidentemente a su paso, huracanes, tempestades, suscita diferentes tragedias en la humanidad, pero no podría llamarle una desgracia. En fin, eso aparte, el Fonden fue la caja chica de estos gobernantes corruptos, mezquinos, que se servían con la cuchara grande, y entonces ahora tratan de decir, bueno, es que el Fonden, si no lo hubieran desaparecido, entonces la cosa hubiera cambiado. No es así y nunca fue de esa manera. Yo me acuerdo, en desgracias muy particulares, que los fideicomisos no servían para nada. Recuerdo cuando se inundó Villahermosa y estaba este gobernador, ¿cómo se llamaba? Ahorita la gente nos recordará cómo se llamaba este gobernador, donde se le hunde prácticamente Villahermosa, allá en Tabasco, y entonces estoy tratando de viajar a ver cómo se llamaba este personaje. Pero bueno, las diferentes personas que iban a ayudar, iban a echarle la mano humanitariamente a las personas que habían caído en desgracia. Entonces, ahorita no se están preguntando. Yo quisiera ver a los políticos estos que están defendiendo el Fonden y otros fideicomisos, que fueran y aportaran, pero no es así, porque no les interesa. Lo único que quieren pues es sacar un tema político, y ahorita como está la desaparición de los fideicomisos, entonces dicen, pues había un fideicomiso y ese fideicomiso se encargaba de tal y cual cosa. Entonces es un asunto bastante lamentable, no les importa, no les interesa, y si supieran cómo operaba el Fonden,
otro gallo les cantaría, pero no les interesa, querido Toño, porque no les interesa la humanidad, ya está visto. Querido Ricardo, por supuesto que seguiremos muy pendientes de tus investigaciones y de lo que nos puedas proporcionar sobre el tema de del Poder Judicial, de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral. Mientras tanto, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y pues aquí nos vemos mañana. Claro que sí, querido Toño, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X o Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, este portal de investigación. Síganme, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. No se pierdan, en un momento más, en un ratito más, vamos a subir este hilo que les acabamos de presentar aquí en exclusiva en Sin Censura. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y permanecemos atentos a la información. Claro que sí, querido Ricardo, lo tiene usted, el escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Y le pido